Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver el problema número 150 del capítulo 3 del libro de Mecánica Fluidos de Sengel, la cuarta edición. Y el problema nos dice lo siguiente: se conecta una línea de gasolina a un manómetro de carátula a través de un manómetro de U doble, como se muestra en la figura. Si la lectura del manómetro de carátula es de 260 kilopascales, está de aquí, entonces determine la presión manométrica en la línea de gasolina. Tendremos entonces que la línea de gasolina será esta de aquí. Entonces ese será el punto en donde nosotros deberemos encontrar la presión. Y bueno, nos dan los datos. La presión manométrica en este punto es de 260 kilopascales. Tenemos aire hasta aquí, está presurizado. Luego tenemos esta columna de agua hasta acá. Aceite con su gravedad específica. Ya conocemos la gravedad específica del agua. Tenemos las alturas. Tenemos mercurio con gravedad específica 13.6. Elevación del mercurio. Y la gasolina con su gravedad específica. Ok, entonces vamos a empezar tomando los datos. SG de el SG del mercurio será igual a 13.6. SG del aceite 0.79. SG del gas 0.70. La densidad del agua será igual a 1000 kilogramos. Convencionalmente ya sabemos esto. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y también necesitaremos unas formulitas. Tenemos la presión manométrica de 260 kilopascales. Tendremos también que auxiliarnos de esta ecuación de la presión que dice que presión es igual a densidad por gravedad por altura. Y bueno, pues esta es la información que nos brinda el ejercicio. Entonces esta es la parte como que más confusa para todos, porque tenemos que empezar a desplazarnos por toda esta tubería de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, hasta llegar al punto donde necesitamos analizar. Y ese desplazamiento, ese movimiento es el que nos genera así como confusión, pero veremos que no es algo tan complejo. Vamos a iniciar partiendo del punto A, que lo situaríamos aquí, justo aquí. Entonces tendríamos que, vamos a localizar esta columna de agua aquí, y es simple. Vamos a empezar a definir las alturas. La altura del agua, de la columna de agua, va a ser de 0.45 metros, 45 centímetros. Cuando estamos analizando las alturas, lo podemos ver de la siguiente forma. Es como que si contáramos todo lo que está en el eje de las Y, sin estos desplazamientos de aquí, solo vamos a contar lo que se encuentra en este eje. Lo podemos ver de esta manera. Entonces, si se mueve hacia abajo, la presión aumenta. Si nos desplazamos hacia abajo, la presión aumenta. En este caso, la presión aumenta según vamos bajando y la presión disminuye según vamos subiendo. Entonces vamos a encontrar las alturas. Ya encontramos la del agua, encontramos la altura del mercurio, que simplemente sería de 10 centímetros, esta parte de aquí a aquí. .1 metros. La altura del gas sería igual a 0.22.
de aquí hasta aquí. Y la altura del aceite, que va a ser de 50 centímetros desde aquí hasta aquí. Entonces, como ven, nos desplazamos desde aquí hasta aquí, hasta aquí. Comenzamos a contar de aquí hasta acá arriba y ya tenemos el desplazamiento del agua. Luego, el desplazamiento número 2, el del aceite, sería de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos este nivel de referencia. Luego, el desplazamiento del mercurio sería de aquí hasta aquí. Entonces sería este punto que está aquí hasta aquí. Sería esto. Y pues por último la gasolina, que sería de aquí hasta aquí. Muy bien, ya encontramos las alturas. Ahora lo siguiente será establecer la ecuación de presiones. Para ello vamos a auxiliarnos de esta ecuación de aquí. Tendríamos entonces que nos desplazamos en este sentido por el sistema. Dijimos que si bajábamos, la presión aumentaba. Si subíamos, la presión disminuía. Si bajábamos, la presión aumentaba. Entonces, a simple vista podemos ver que la presión de agua va a ser negativa, la presión en aceite va a ser positiva, la presión en mercurio va a ser negativa y la presión de gasolina va a ser negativa. Así que vamos a ello. Vamos a decir que presión manométrica menos la presión del agua, y aquí ya vamos a ir sustituyendo. Vamos a utilizar esta expresión: densidad del H2O por la gravedad por la altura del H2O más densidad de aceite por la gravedad por la H de aceite, todo esto menos densidad de mercurio, gravedad por la altura del mercurio, menos menos la densidad del gas por la gravedad por la altura del gas. Y todo esto va a ser igual a la presión en esto que podemos llamar el punto B. Este sería el punto A. Aquí, punto A. Entonces la presión en B sería la presión del gas. Muy bien. Entonces empezamos a ver que tenemos este término en común, la gravedad, en la ecuación. Entonces solo vamos a trabajar un poquito la ecuación para que nos quede de la siguiente forma: presión del gas es igual a la gravedad por H2O, densidad de aceite, altura de aceite, menos densidad del mercurio, altura de mercurio, menos densidad del gas, altura del gas. Todo esto más la presión manométrica. Muy bien. Pues en esta ecuación podemos ver también que seguiremos teniendo términos aquí en común que corresponden a esta parte de acá. Sabemos que la densidad de cualquier
fluido es el peso específico, la gravedad específica, perdón, por em, el peso específico del agua a 4 grados. Entonces este factor de aquí se vuelve repetitivo y podemos ver que aquí lo tenemos, tendríamos entonces SG perdón, aquí SG del aceite que multiplica al peso específico del agua, y lo mismo sería en todos los demás elementos. Entonces podemos hacer una, una podemos hacer una factorización que quedaría de la siguiente manera. Podemos factorizar y sustituir al mismo tiempo este término. Quedaría así. Ahora sustituimos los términos y efectuamos la factorización de las que le hablo. Vamos a pasar esta presión manométrica al inicio de la ecuación. Quedaría 260. Esta es la presión manométrica. Menos la densidad del agua, sería este término en común en todos los demás también, en kilogramos. $260 kilopascales menos peso específico del agua, kilogramos metros cúbicos, gravedad, término factorizado, y de aquí tenemos la altura del agua, 0.45 metros, menos el SG del aceite, que es 0.79, 0.5 su elevación, más SG del mercurio, 13.6 por su elevación, más 0.70 SG de la gasolina por 0.22 su altura. Y listo. Entonces podemos ver que de aquí lo único que hicimos fue sacar factor común, el peso específico del agua. Entonces eso nos facilitaría mucho el cálculo. Y dicho sea de paso, vamos a obtener este valor en kilonewtons. Entonces lo vamos a convertir. Vamos a aplicar el siguiente factor de conversión. Kilonewton es igual a 1000 kilogramos sobre metros sobre segundos. Mil kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. A su vez eso también lo vamos a multiplicar bueno, creo que lo voy a hacer por acá. Todo esto de aquí lo vamos a multiplicar por su factor de conversión para que nos quede en kilopascales. Por 1 sobre. Entonces aquí tenemos que se nos cancela estos kilonewtons. Este de aquí. Entonces, y aquí tendríamos entonces con este factor de conversión
ya nuestra presión de gas, que nos daría 244,6 kilopascales, que esto es aproximadamente 245 kilopascales. Y pues este es el resultado que se obtiene, así se resuelve este ejercicio 150. Saludos.